1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen estaba haciendo experimentos con un tubo de rayos catódicos y por casualidad descubrió los rayos X. Los denominó X precisamente porque no sabía explicar su naturaleza. El hallazgo causó sensación y la famosa primera radiografía de la mano de su mujer dio la vuelta al mundo. Eso de que pudieran verse los huecos de las personas parecía magia. Por entonces se vivía una época de pleno embeleso con los descubrimientos científicos de los que se esperaba cualquier maravilla. Y los espectadores y los espectaculares rayos X parecían corroborar esas presunciones. Enseguida empezaron a utilizarse para diagnosticar fracturas de huesos, como ahora, pero también para fines absurdos como el de combatir la caída del pelo. Fascinado como todos los rayos X, el científico francés Henri Becquer decidió interrogar si había una fosforescencia natural semejante a la que se producía artificialmente dentro del tubo de rayos catódicos. Y también, por casualidad y por la consabida mente alerta, etc., en 1896 descubrió que las sales de uranio emitían unas radiaciones invisibles de naturaleza desconocida que eran capaces de dejar una impresión en las placas fotográficas. Este hallazgo, que no tenía ninguna aplicación circense y no dejaba traslucir los huesos ni las monedas que uno llevaba en el bolsillo, dejó completamente frío al personal. Ese fue justamente el campo que Marie escogió para investigar. Porque era nuevo, porque nadie sabía nada, porque le interesaba a poca gente y sin embargo era un enigma científicamente prometedor. Nuestros recursos eran muy limitados, así que yo debía de encargarme de la casa, además de cocinar, escribía en su diario Marie. Además de llevar el hogar, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre las propiedades magnéticas del acero que le habían ofrecido por unos pocos francos. Necesitaba el dinero. Por añadidura, se puso a estudiar oposiciones para poder dar clases en la enseñanza secundaria, también por razones económicas. Y por las noches asistía a clases sobre cristales para poder entender mejor el trabajo de piedra. Todo esto, que ya era bastante, empeoró en 1897, cuando Marie quedó embarazada de Irene. Al parecer, pasó un embarazo horrible, plagado de náuseas, aunque siempre voluntariosa, intentaba olvidar su estado y trabajar como si nada hubiera cambiado. Pero en septiembre, cuando nació su hija, las cosas alcanzaron el punto más caótico. Marie se encontró con que tenía que hacer frente a una gran cantidad de trabajo y atender al mismo tiempo a la niña. Madame Curie tenía que volver a casa cada tanto para amamantar al bebé. Y cuando se quedó sin leche, tuvo que contratar a una nodriza, sintiéndose un fracaso como madre. Empezó a sufrir ataques de pánico. De pronto salía disparada del laboratorio en dirección al parque, porque se le había metido en la cabeza el pensamiento obsesivo de que la niñera había perdido a Irene. Cuando las encontraba y verificaba que la niña se hallaba bien, volvía a regresar corriendo a su trabajo. El esfuerzo y la pasión hicieron que afronte este obstáculo. Mania Sklodowska fue una persona perseguida por la leyenda. El mito que hoy existe en torno a su memoria sigue siendo enorme. Es probablemente menos exagerado que el que tuvo que soportar mientras vivía. Primero fue considerada una santa, luego una mártir y después una puta. Y todo ello de una manera ardiente y clamorosa. Parte del mito de la santidad científica de Marie y de su marido se basa en las penosas condiciones en las que tuvieron que trabajar. Y es cierto, Pierre Curie soñó toda la vida con tener un buen laboratorio y en realidad murió sin conseguirlo. El descubrimiento del polonio y del radio se hizo, como todo el mundo sabe, porque es el pormenor más aireado de su historia,
en un miserable cobertizo medio roto que antes había servido de almacén y que Pierre logró que les dejaran utilizar en la Escuela de Física y Química Industrial, en donde él daba clases. Los cristales rajados y mal sellados del galpón dejaban pasar el polvo y el agua de la lluvia. Contaminando las muestras, para calentar el lugar solo había una pequeña estufa de hierro y en invierno hacía un frío rechinante. Una mañana, Marie apuntó en su cuaderno de trabajo que el interior estaba a tan solo 6 grados. Debía de ser difícil hacer las delicadas mediciones que precisaba la investigación teniendo los dedos congelados. Los rayos invisibles que había descubierto Becquerel, sobre los que Marie se había propuesto hacer la tesis, tenían la propiedad de hacer que el aire de alrededor condujese electricidad, y a Madame Curie se le ocurrió medir el grado de conductividad del aire para estudiar el fenómeno. ¿Y por qué tuvo semejante idea? Fue una intuición genial nacida de su talento, pero es probable que también influyera que uno de los aparatos que había inventado Pierre junto a su hermano Jacques fuera el electrómetro psicoeléctrico de cuarzo, que servía justamente para hacer con gran precisión esas mediciones sutilísimas. Al parecer era un instrumento endiabladamente difícil de utilizar, pero Pierre enseñó a su mujer y Marie aprendió con ese perfeccionismo obstinado y obsesivo que le caracterizaba. Incluso con las manos tiesas por el frío lo hacía fenomenal. Al principio Marie trabajaba sola en la investigación, pero las cosas enseguida se pusieron al mismo tiempo muy interesantes y muy complicadas, de manera que Pierre abandonó los estudios que estaba realizando sobre el magnetismo y se sumó a la labor de su esposa. Marie decidió experimentar con pecblenda, un mineral que, entre otros elementos, contiene uranio. Y descubrió algo alucinante, que la pecblenda aumentaba la conductividad del aire aún más que el uranio extraído de ella, lo que significaba que en el mineral tenía que haber algún elemento más radiactivo que el uranio. Esta deducción fue muy emocionante, aunque los Curie no podían imaginar que los nuevos elementos eran tan enormemente radiactivos y por consiguiente estaban representados en la pecblenda en tan ínfimas cantidades que, para poder cazarlos, tendrían que procesar una montaña de piedras. En total, 10 toneladas de pecblenda para lograr sacar una décima de gramo de cloruro de radio. Y esto lo hicieron en las penosas condiciones del miserable cobertizo, ellos solos. En el patio de Cacard, esa delgada mujer que apenas comía media salchicha de pie en todo el día, acarreaba de acá para allá cargas de 20 kilos y removía grandes calderos de mineral hirviente con una pesada barra de hierro, casi tan grande como ella. Era una bruja blanca, una hechicera buena. Se pasó 3 extenuantes años haciendo esto y al final consiguió extraer el radio, que era como uno de esos espíritus de los cuentos infantiles, una sustancia ínfima que llameaba con fulgor verdoso su lado. Muy bello, desde luego, pero mortal. Aunque no lograron el aislamiento del radio hasta 1902, el descubrimiento del nuevo elemento lo hicieron mucho antes. En el mismo 1898, al poco de empezar, en solo unos meses de furioso trabajo, los Curie hallaron primero el polonio, 400 veces más radiactivo que el uranio, y poco después el radio, que dijeron era 900 veces más radiactivo, aunque en realidad es 3000 veces más potente. El 26 de diciembre de 1898 informaron de su hallazgo a la Academia de Ciencias y enseguida se hicieron bastante famosos. Carta 1. Al señor Claude Ederle.
Hospital de Veteranos Waco, Texas, 3 de junio de 1959. Estimado señor Peterlin, el que escribe estas líneas es para usted un desconocido. Para nosotros, en cambio, para mis amigos y para mí, usted es una persona conocida. Seguimos con el corazón en un puño sus esfuerzos por salir de su desgracia. Estemos en Nueva York, en Viena o en Tokio, pero no lo hacemos por curiosidad ni porque su caso nos interese desde los puntos de vista médico o psicológico. No somos ni médicos ni psicólogos. Lo hacemos porque nos ocupamos, llenos de miedo y de angustia, de dilucidar aquellos problemas morales que hoy se nos plantean a todos. La tecnificación de la existencia, esto es, el hecho de que todos nosotros, sin saberlo e indirectamente, cual piezas de una máquina, podríamos vernos implicados en acciones cuyos efectos seríamos incapaces de prever y que de poder preverlos no podríamos aprobar. Esta tecnificación ha cambiado toda nuestra situación moral. La técnica ha traído consigo la posibilidad de que seamos inocentemente culpables de una forma que no existió en los tiempos de nuestros padres, cuando la técnica todavía no había avanzado tanto. Comprenderá la relación que esto guarda con usted. A fin de cuentas, usted fue uno de los primeros que se implicó en esta nueva forma de culpa, en la que hoy o mañana cualquiera de nosotros podría haberse implicado. A usted le ha ocurrido lo que a todos nosotros podría ocurrirnos mañana. Así pues, por esta razón, para nosotros, usted es un ejemplo paradigmático, incluso un precursor. Es muy probable que esto no le guste. Querrá que le dejen tranquilo. Your life is your business. Le aseguramos que aborrecemos la indiscreción tanto como usted y le pedimos disculpas. Pero en este caso, y por la razón que acabo de mencionar, la indiscreción es inevitable, incluso obligada. Su vida se ha convertido también en nuestro business, puesto que el azar, o cualquiera que sea el nombre que demos al hecho indiscutible, ha querido que usted, el individuo Claude Peterlin, se convierta en un símbolo del futuro. Ya no tiene derecho a protestar contra nuestra indiscreción. El que precisamente usted, y no cualquier otro de entre sus miles de millones de contemporáneos, se haya visto condenado a ser un símbolo, no es culpa suya, y es ciertamente horrible. Pero así es. Y sin embargo, no crea que es usted el único que sufre esta condena. Todos nosotros hemos de vivir en esta época, por lo que en cualquier momento podemos volvernos culpables. Y al igual que usted, tampoco nosotros hemos elegido vivir en esta época desventurada. En este sentido, pues, como dirían ustedes los norteamericanos, estamos in the same boat. Navegamos en el mismo barco, pertenecemos a la misma familia. Y este rasgo común determina nuestra relación con usted. Si nos ocupamos de su sufrimiento, lo hacemos como hermanos. Es decir, como si fuera usted un hermano nuestro que ha tenido la desgracia de hacer aquello que cualquiera de nosotros podría haberse obligado a hacer mañana. Lo hacemos como hermanos que desean poder evitar esta desgracia, del mismo modo que usted, para su horror, desearía haberla podido evitar en el pasado. Pero en aquel tiempo esto fue imposible. El aparato militar funcionaba perfectamente y usted era demasiado joven y carecía de las luces suficientes. Por eso lo hizo. Pero precisamente porque lo hizo, podemos ver en usted, y únicamente en usted, que nos habría sucedido de haber estado en su lugar, o de vernos algún día en su lugar. Ya ves, usted es enormemente importante para nosotros, realmente imprescindible. En cierto modo, es nuestro maestro. Obviamente usted rechazará este título, ni mucho menos nos responderá: yo todavía no he podido superar mi situación. Puede que le sorprenda, pero para nosotros lo decisivo es precisamente este no. Nos resulta incluso consolador. Sé que esta afirmación puede parecerle absurda. He aquí una breve explicación. No digo consolador para usted. Nada más lejos de mi intención intentar consolarle.
El que consuela dice siempre, no es para tanto. Esto es, intenta restar importancia al sufrimiento o al sentimiento de culpa del otro. ...6 de agosto de 1945. La hora era temprana, la mañana tibia, apacible y hermosa. Por los ventanales abiertos que dan al sur, contemplé distraído el agradable contraste que ofrecían las sombras de mi jardín con el brillo del follaje, tocado por el sol desde un cielo sin nubes. Yo estaba en paños menores, tendido cuán largo era en el piso de la sala, exhausto después de pasar la noche entera en el hospital, cumpliendo mis funciones de guardián antiaéreo. De pronto un resplandor intenso me volvió a la realidad. Luego otro. Con esa nitidez inexplicable con que solemos rememorar los pequeños detalles, con esa misma claridad recuerdo que un farol de piedra del jardín se encendió con luz brillante y que yo me pregunté si se trataría del fogonazo de alguna lámpara de magnesio o de chispas de un clave de tranvía. Las sombras del jardín se desvanecieron. El panorama, poco antes luminoso y soleado, era ahora oscuro y brumoso. A través de los remolinos de polvo, pude apenas distinguir el pilar de madera que sostenía una esquina de mi casa. Se estaba inclinando y el techo oscilaba peligrosamente. El instinto me hizo intentar la fuga, pero una lluvia de vigas y escombros me cerró el paso. A duras penas logré llegar al vestíbulo y bajar al jardín. Mas entonces se apoderó de mí gran debilidad e hice un alto para recuperar mis energías. Solo entonces noté sorprendido que estaba completamente desnudo. Vaya, ¿qué se habían hecho mis calzoncillos y mi camiseta? ¿Qué había ocurrido? Me miré. Tenía todo el lado derecho del cuerpo cubierto de cortes pequeños y lastimaduras, de los que emanaba sangre en abundancia. Una astilla, tamaño respetable, salía de un desgarrón en el muslo, y algo tibio me mojó los labios. Llevándome una mano temblorosa a la cara, sentí que tenía un desgarrón en la mejilla, y el labio inferior debía de estar partido porque colgaba en forma antinatural. En el cuello se me había incrustado un trozo grande de vidrio que retiré al descuido, y con indiferencia de quien sigue bajo los efectos de una impresión desusadamente fuerte, concentré toda mi atención en esa herida y en mi mano ensangrentada. ¿Dónde estaría mi mujer? Solo entonces me alarmé y la llamé a gritos. Yaeko-san, Yaeko-san, ¿dónde estás? Del cuello me brotó un borbotón de sangre. ¿Me habría cortado la carótida? Podía irme en sangre. Preso de un miedo irracional, volví a gritar. Es una bomba de 500 toneladas, Yaeko-san. ¿Dónde estás? Ha caído una bomba de 500 toneladas. Una Yaeko-san pálida y medrosa, las ropas desgarradas, tintas en sangre, surgió de entre las ruinas de nuestra casa, sosteniéndose un brazo. Su presencia me tranquilizó y, aplacado a medias mi propio terror, intenté tranquilizarlo. No es nada, le dije. Tenemos que salir de acá lo antes posible. Asintió en silencio y ante un ademán mío me siguió. El camino más corto a la calle pasaba por la casa vecina. Por ahí nos lanzamos tropezando y cayendo para volver a levantarnos y echar a correr nuevamente, hasta que en la escalinata de entrada tropezamos con algo y caímos rodando a la calle. Al ponerme de pie trabajosamente, vi que lo que había detenido nuestra carrera era la cabeza de un hombre. Perdón, grité histérico, disculpe. No hubo respuesta. El hombre estaba muerto. La cabeza había pertenecido a un joven oficial cuyo cuerpo yacía ahora aplastado bajo un enorme portón. Nos detuvimos en la calle, indecisos y asustados, hasta que al frente una casa osciló locamente y se desplomó casi a nuestros pies con un estrépito ensordecedor. Lo mismo parecía estar a punto de ocurrir con nuestra propia casa, y en efecto ocurrió a los pocos minutos.
Los otros edificios se derrumbaban entre nubes de polvo. Incendios estallaban aquí y allá, agigantadas las llamas por el fuerte viento. Cuando por fin comprendimos que no podíamos seguir allí, en plena calle, nos encaminamos al hospital. Ya no teníamos casa, estábamos heridos, necesitábamos la atención médica y al fin y al cabo mi puesto estaba junto a la gente del hospital. Lógicamente, este último no dejaba de ser un pensamiento por más irracional. ¿Qué ayuda podía prestar así, herido como estaba? Nos pusimos en marcha, pero no habíamos dado más de 20 o 30 pasos cuando debí detenerme. Comencé a jadear. Tenía palpitaciones y las piernas se negaban a sostenerme. Sentí sed atroz y rogué a Yaeko-san me trajera un poco de agua. Pero ¿dónde conseguirla? Al rato me sentí algo mejor y reanudamos el camino. Aunque desnudo, lo que experimentaba no era un sentimiento de vergüenza, sino de fastidio al comprobar mi falta de recato. Al doblar una esquina encontramos a un soldado detenido ocioso en medio de la calle. Al ver que tenía una toalla en torno al cuello, se la pedí para cubrir mi desnudez. Él me la tendió de buen grado, pero en silencio. Pero un poco más adelante pedí la toalla y entonces Yaeko-san se quitó el delantal y lo anunció en torno a mi